jornada. Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos. Hoy estrenamos un nuevo horario, 5 de la tarde, aunque el de las 12 del día también se mantiene porque vamos a seguir emitiendo el reprise del programa a esa hora. Sin embargo, parece ser que era más cómodo para nuestros invitados y incluso para nosotros mismos hacerlo a esta hora. Y también lo estrenamos nueva conductora. Bienvenida, Vero, ¿cómo están? ¿Cómo está esta tarde? César, pues encantadísima de estar en Días de Radio y también damos la bienvenida a nuestros invitados. Estamos en esta ocasión con César Montúfar. Él es analista y académico de Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores. Tiene un PhD en Ciencias Políticas de New York School for Social Research en Nueva York, así como una licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Quito. También fue asambleísta y, por supuesto, ahora está aquí con nosotros. También estamos con Fernando López, él es historiador y ex decano de la FACSO y actualmente se desempeña como docente en la Facultad de la Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, Vero. Bueno, nuestros invitados de esta tarde están convocados para seguir conversando, seguir debatiendo acerca de varios aspectos de la ley de comunicación. Esta semana está además activo en nuestras redes sociales. Ustedes pueden ingresar al Facebook de Rayola Radio y también al Twitter @RayolaRadioST y también al Facebook y Twitter de Lo Fundamental. Ahí está planteada la pregunta de la semana. ¿La ley de comunicación impone la censura previa o más bien garantiza el ejercicio de la libertad de expresión sin censura previa? Ese es el tema que está planteado para nuestros lectores, para nuestros oyentes en el Facebook y que les planteamos también a nuestros invitados esta tarde. ¿Quieres comenzar, César? Quizás en la ley, el artículo 17, si no estoy mal, plantea que está prohibida la censura previa. Sin embargo, hay otros artículos. Es el 18, la pequeña corrección. El artículo 18, correcto. Pero otros artículos, ¿no es cierto? El mismo 10, por ejemplo, que hace responsable a los medios de todas las opiniones y de todos los contenidos que se emitan, incluso de terceras personas. Plantea ya un tema que podría ser planteado como censura previa. Pero hay otros artículos de la ley que vamos a seguir examinando que podrían estar planteando o que podrían estar introduciendo la censura previa de forma encubierta. Así que César, Fernando, vamos primero con César. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, un saludo a Fernando, muy contento de estar en Días de Radio. Ese mismo artículo, el artículo 18, me parece que en el tercer inciso, establece una norma que es absolutamente, diría, extraña, inédita, no sé si en otra legislación exista, y es que considera también censura previa si es que los medios de comunicación no cubren y no difunden información de interés público. ¿Quién determina eso? No dice en ese artículo, pero se entiende que a partir de una denuncia podría o debería ser interpretado por el organismo sancionador, que es en este caso la Superintendencia de Comunicación e Información. Entonces tenemos una situación un poco inédita. Mañana a un medio de comunicación se le puede presentar una denuncia porque no cubrió algo que yo considero era de relevancia pública, de interés público. Y es la autoridad, en este caso nombrada indirectamente por el presidente de la República, que puede sancionar a un medio si es que no lo hace. Yo creo que es una norma claramente que establece una forma de censura previa y también una de las modalidades de la censura previa, que es la imposición de contenidos, intentar que los medios de comunicación reproduzcan contenidos determinados por el Estado. Bueno, yo creo que en esta ley está plagada de normas que son claramente formas de censura previa, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de la publicidad, que quizás es lo más claro. Se establece que la Superintendencia de Comunicación e Información puede prohibir, sacar del aire publicidad engañosa. ¿Qué sería publicidad engañosa? La publicidad engañosa en este caso se referiría únicamente a publicidad comercial. Entraría, no dice la ley ahí también publicidad política, entraría ahí publicidad de otro tipo.
En lo que tiene que ver, por ejemplo, con regulación de la publicidad, se establece, por ejemplo, que habrá listas de productos o de bienes que van a ser, en el caso de salud pública, incorporados en un listado que tendrá el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Es decir, yo creo que esta es una ley que establece claramente un sinnúmero de artículos que violan la necesidad o el imperativo de que la comunicación fluya sin censura previa, únicamente en el caso de el acceso a los espectáculos públicos de menores, que es el único caso que la Comisión Americana de Derechos Humanos del artículo 13 acepta, pero esta ley evidentemente desborda en innumerables y múltiples normas que caen en esta figura. Fernando, el artículo 18 al que nos referimos, que se llama prohibición de censura previa, señala esto que acaba de decir César Montúfar. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo cada vez que reviso esta ley que me ha perseguido 5 años de mi vida, yo digo de manera injusta porque hubiera querido, si es que eso fuera posible, dedicarme a otras cosas. No, esta ley a veces yo le comparo con es una ley esquizofrénica, es esquizofrénica, ¿no? Y yo le comparo a veces con una novela romántica al estilo Stevenson, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o con Kafka, ¿no? Pienso mucho en la colonia penitenciaria y en el proceso. Es que por donde uno le encuentra, abran cualquier página de esta ley y lean cualquier artículo, no en el texto estrictamente, sino en el contexto, y nosotros nos vamos a encontrar con que esto es esquizofrénico. Imagínense en este artículo, la ley prohíbe la censura previa. Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones, etcétera, etcétera. El libertario más bandera negra o lo que sea, solamente tendría que levantarse y aplaudir. Bravo, hay que aplaudir. Pero vamos a los hechos, ¿no? Seguimos abriendo y encontramos cosas como las que siguen. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. ¿Y quién califica eso? La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. Es decir, si a alguien no se le ocurrió la semana pasada entrar en esa cosa que resultó obscena desde el punto de vista del poder, que fueron los funerales de Cristian Benítez, alguien podría decirle, eso era de interés público y usted no lo cubrió. Y yo, como me defiendo, digo, a mí me parecía obsceno, tremendamente obsceno, y decidí no cubrirlo. ¿Quién juzga aquello? ¿El Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿O el proceso o la colonia penitenciaria? Eso de que la literatura supera la realidad, yo veo que no ha sido solo en lo real maravilloso o en el realismo mágico latinoamericano, es decir, viene desde los orígenes de la modernidad, es decir, viene desde la estructuración mismo de un sistema de poderes que tienen, y Gramsci lo demostró con absoluta claridad, en una mano el palo y en la otra mano tienen la zanahoria. A mí me parece tremendo eso de la publicidad engañosa. Y es que ¿qué publicidad? Dice la verdad, por favor. Publicidad es Colgate y yo uso Colgate y no por eso tengo la dentadura de Marilyn Monroe después de 3 sesiones de Photoshop. La publicidad es seducción. Es que hablemos con rigor, hablemos con claridad. Alguna vez hay que hablar con claridad. La publicidad seduce. Y yo seduzco si me baño, me pongo mi mejor loción y salgo de conquista. ¿Qué imagen voy a presentar de mí mismo? La mejor, pues, para seducir. En definitiva es un acto de encubrimiento de mí mismo y estoy presentando una imagen que realmente no es la mía. A mí habría que conocerme cuando estoy malhumorado, pues, cuando estoy estresado, cuando tengo que soportar las calles de Quito, cuando tengo que enfrentarme a cosas como la de la semana pasada que me revolvió el estómago al final de cuentas por el despliegue de obscenidad, es decir, de sobreexposición del poder. Entonces yo creo que esta ley, es decir, en definitiva es
laberinto debería construirse un foro de psicoanalistas freudianos, lacanianos, de todas las corrientes, para realmente hacer un debate sobre esta ley, más allá del texto estricto, sino más bien en el contexto. Lo puedo decir, y digo, y tengo derecho a decirlo porque he padecido esta cosa ya 5 años de mi vida, ¿no? César, esta primera parte del artículo 18, en la cual queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Así inútil a los editores. O sea, un editor, según este artículo, sería un censor, sería considerado un censor. Los medios deben deshacerse de los directores y editores, ¿no? El trabajo de edición precisamente es el de discriminar, el determinar qué es una información que vale la pena ser publicada, qué no, a través de qué enfoque debe ser publicada, debe ser cubierta, debe ser producida una noticia. Y precisamente ese es el trabajo. Los medios de comunicación no son notarías, es decir, no reproducen fielmente lo que se les trae, lo que llega a ellos. Su papel no es el poner un sello y decir aquí está el boletín de prensa que me envió el Ministerio de Deportes y eso es lo que yo difundo. Evidentemente es un... Que además va a ser información de interés público. Exactamente. Yo ahí creo que lo que dice Fernando parece una observación muy adecuada. Es una ley esquizofrénica, absolutamente esquizofrénica, porque mientras dice dice una cosa, después dice otra, dice exactamente lo opuesto. Pero hay artículos terribles de censura previa en esta ley. Yo quería referirme a lo que dice el artículo 25, por ejemplo, que habla sobre la posición de los medios de comunicación en asuntos judiciales. Sí. Dice, ese artículo ordena a los medios de comunicación abstenerse de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que estén involucradas en investigación legal y proceso judicial hasta que se ejecutaría la sentencia dictada por un juez competente. ¿Cuánto demora en el sistema judicial ecuatoriano que se ejecutaría una sentencia? Puede demorar 5 o 6 años. Puede demorar décadas. Es decir, mientras eso no ocurre, un acto de violación a los derechos humanos, un acto un tema de corrupción, sencillamente sería impedido de ser difundido, o ser difundido como una simple notaría. Es decir, los medios no podrían, el papel del editor no cabría, como tú decías hace un momento, para poder discriminar y darle un enfoque. Es decir, frente a un tema de corrupción, frente a una violación masiva de derechos humanos, un editor, un periodista, un comunicador, un medio de comunicación no puede tener una postura imparcial. No puede decir, esta noticia la vamos a cubrir lo mismo que Sociales, o lo mismo que el partido de fútbol del domingo. Es decir, hay otra valoración. Porque este artículo se complementa con el 27, que dice equidad en la publicidad de los casos judiciales, ¿no? En todos los casos en que los medios de comunicación aborden el tratamiento de hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial, están obligados a publicar en igualdad de condiciones las versiones y argumentos de las partes. Y se complementa con el artículo, no recuerdo exactamente el número, que prohíbe el que la información que está en el proceso de indagación previa por el Ministerio Público sea difundido. Ya hay casos de que una manera de congelar, de reservar, de esconder información es entregándola al fiscal. Yo tengo un ejemplo que es muy claro. El contenido de los discos duros de la computadora de Raúl Reyes. Cuando yo era asambleísta en el periodo anterior, cuando sabemos de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, a la que asistió el presidente Correa, como un acto de buena fe, el presidente Santos le entregó al presidente Correa una copia del disco duro, de los discos duros de la computadora de Raúl Reyes. Yo en ese momento como asambleísta solicité inmediatamente que se nos entregara una copia. Nos dijeron que ya no es posible porque es parte del proceso, ha sido entregado a la Fiscalía y por lo tanto es parte del proceso de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Solamente una cosa para seguir con esta línea. El artículo 26 igualmente, el que habla del linchamiento mediático, está absolutamente relacionado con los dos artículos, tanto el 25 como el 27. Aquí también hay censura. Es decir, hay una noticia que involucra a un personaje, a una persona, o a una institución también, no solamente personas o institución. Los medios de comunicación ya no podrían profundizar, relacionar otras noticias a lo que ha sido difundido. Es decir, aquí hay dos casos así muy pero muy claros, o tres casos muy claros de censura previa. Bueno,
también esta ley podría referirse a Roberto Gómez Bolaños, así, a un episodio de la chimontrufia, así como digo una cosa, digo otra, porque está plagada de ese tipo de aceleraciones. ¿Y esto a dónde nos remite? Nos remite a lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que una ley, entre otras cosas, es el resultado de una determinada correlación de fuerzas, ¿no? Y aquí, ¿quiénes somos los que perdimos, no? Realmente los que perdimos somos los que realmente queríamos una democratización de la comunicación, porque al final los grandes poderes mediáticos se acomodarán, porque lo han venido haciendo cientos de años, pues. Se han acomodado. ¿No? Ellos se acomodarán, verán cómo el interés nacional, los asuntos comunes, para eso están los cócteles, para eso están los ágapes, para eso están los desayunos de trabajo, para eso están los intereses concretos del capital. Y nosotros, yo digo siempre, los periodistas, para que no me sigan un proceso, las periodistas, porque hay que hablar de los y las, ¿no es cierto?, para ser políticamente correcto en estas cosas de género, las organizaciones sociales, somos los grandes perdedores. Cuando se haga un balance de esto, nosotros somos los grandes perdedores. Los grandes poderes no, porque al final se acomodan, porque al final se ponen de acuerdo, porque al final, si no es por aquí, es por allá, y encontrarán la manera de encontrar ese acuerdo. Si revisamos la ley, claro, la gente dice, y hay gente, amiga mía, ¿no?, supongo que siguen siendo mis amigos, ¿no?, que dicen, pero aquí se reconocen derechos democráticos, y tú has peleado con nosotros por esos derechos, ¿y cómo es posible que ahora tú estés más que escéptico sobre esos derechos recogidos en la ley? Y yo digo, derechos democráticos, pero si el Evangelio está lleno de buenas intenciones, si en los 10 mandamientos encontramos un código ético, moral, en muchos casos aceptable, y en todas las religiones, pero para eso, para precisamente prevenir que eso no se cumpla, están los tribunales del Santo Oficio, pues, están las guerras santas, están los que realmente ejecutan el poder. Y en ese sentido, obviamente, nosotros podemos mirar por donde quiera esta ley, y sería, y lo he dicho en otros medios, realmente un ejercicio de ceguera, no quiero decir otra cosa, ceguera, solamente analizar la ley en su texto, como algunos queridos amigos míos lo hacen, dicen, pero vamos a pelear porque este Consejo de Regulación realmente sea el instrumento para que la comunicación se democratice. Yo le digo, y olvidas del país en el que estás, no has revisado solamente la hoja de la función judicial para mirar cuántos juicios hay, cuántos procesos hay en marcha en este país por defender cosas que están en la Constitución, derechos democráticos. Entonces, no se puede solamente analizar el texto de la ley, hay que analizar el régimen político. Y este régimen político es un régimen que debe garantizar un proceso acelerado de modernización de capital y de readecuación a un esquema geopolítico, geoestratégico mundial, donde Dios está en China ahora, ya no está en el Vaticano ni en Washington. Entonces es en ese contexto donde esta ley será el instrumento que tenga que ser para prevenir que los que no estamos o no estemos de acuerdo con las manifestaciones de ese proyecto, precisamente no podamos ejercer nuestro derecho democrático a la comunicación. Si no, habrá que preguntarle a José Acacho, no digo a Mary Zamora, a José Acacho, dirigente indígena de la Amazonía, ¿no?, cómo él está viviendo este régimen, en qué condiciones lo está enfrentando y por qué. Claro, Pepe Cacho, recordémoslo, además está siendo juzgado por hechos que sucedieron cuando él era director de una radio, de Radio Arutam, de la Amazonía. Por eso me refiero a Pepe Cacho, por la Radio Arutam. Y no menciono a Marcelino Chumpi y al canal de televisión cuya frecuencia está siendo quitada entiendo que es a la prefectura de Morona, por la postura que tiene Marcelino Chumpi, una postura en la cual él está defendiendo lo que considera son los derechos milenarios de su gente, de su pueblo. Y eso le puede conducir también a una situación, ya le ha conducido a una judicialización de su actuación política.
y le puede conducir a una situación muy grave desde el punto de vista de su propia integridad como persona, digo, a ser sentenciado, a ser llevado a la cárcel. Entonces, esas preguntas hay que hacerse, esas preguntas hay que hacerse, y esas preguntas no nos hacemos. Entonces todavía estamos nosotros mirando solamente el enfrentamiento entre el Estado y algunos medios, pero el problema es de la sociedad, el problema es de toda la gente, de la mayoría de la gente, de la que está muriéndose de calor vendiendo chucherías a 2 cuadras de aquí, vísperas del socialismo del siglo XXI o del buen vivir, pues. El artículo 77 en específico habla de una suspensión de la libertad de información en determinadas circunstancias. Les leo. La o el presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones: que el estado de excepción se haya declarado previamente, que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que debe satisfacer la declaración del estado de excepción, según el artículo 164 de la Constitución, que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el artículo 166 y que se fundamente por escrito desde los parámetros del Estado de Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa a los medios de comunicación. Ese es un artículo que habla específicamente de un caso donde se ejerce o el Estado puede imponer la censura previa. ¿Está justificado en estas circunstancias imponer la censura previa? Bueno, ese artículo me parece que reproduce lo que dice el 387 de la Constitución, que habla precisamente de los estados de excepción. Y de acuerdo a ese artículo constitucional, el presidente de la República, una vez que declare el estado de excepción, puede intervenir en los medios de comunicación estableciendo censura previa. Yo creo que es una reproducción de ese artículo, no contempla otras modalidades, como por ejemplo aquella que ocurrió el pasado 30 de septiembre de 2010, en que sobre la base de una declaratoria de estado de excepción no se determinó, la decisión que se tomó fue mucho más radical, que fue la de prohibir totalmente la emisión de los medios privados y la imposición de una cadena nacional indefinida, figura que no constaba en la entonces vigente ley de radio y televisión. A mí me llama la atención, porque esa ha sido un poco la práctica del gobierno, de que esta modalidad de cadena nacional indefinida o enlace indefinido no consta en este artículo. Sin embargo, si uno lee lo que dice el artículo 74, cuando menciona lo referente a las obligaciones comunes de los medios de comunicación, allí en el primero o en el segundo inciso se menciona que no habrá ninguna limitación, especialmente para las cadenas nacionales ordenadas por la Presidencia de la República. Entonces, uno podría entender que los dos artículos darían como resultado la legalización de algo parecido a lo que ocurrió el 30 de septiembre, que en ese momento no fue legal. Es decir, de acuerdo al estado de excepción se podía declarar censura previa, pero no se podía, no había la figura, no existía la figura de una cadena nacional indefinida. Ahora, con lo que dice el artículo 74, si bien no se establece esta figura, no se pone ninguna limitación. Entonces, por un acto administrativo, el presidente de la República podría mañana declarar estado de excepción y de aquí en adelante prohibir la emisión de la señal de los medios privados y establecer una cadena indefinida que, como en el 30 de septiembre duró, me parece que 8 o 9 horas, ahora podría durar 3, 4 o 5 días de acuerdo a lo que sea la necesidad política del momento. ¿Cómo lee este artículo? Es como los otros. Es decir, si esto estuviese en mano, es decir, yo quiero ir al tema que a mí me parece de fondo, que es el del régimen político. ¿No? Es el del régimen político. ¿No? Si esta ley, o cualquier ley, que hay tantas, estuviesen en manos de gobernantes, ¿no? que estén pensando en una sociedad profundamente democrática, donde realmente la gente sea la que pueda decidir sobre su vida, a mí no me preocuparía. Es que a mí no me preocuparía. Pero si miramos la realidad, es decir, aquí nosotros con esta ley estamos teniendo un instrumento, en este tema del estado de excepción, por ejemplo, ¿no? Estamos teniendo un instrumento que en otros casos, a algunos regímenes profundamente reaccionarios y autoritarios, por ejemplo, pensemos
en los gobiernos de Colombia de los años 70, 80, 90 en adelante, profundamente autoritarios. Ellos vivían de estado de excepción en estado de excepción. Más se vivía en estado de excepción que fuera de él, en medio de una guerra, en medio de una guerra por la tierra, en medio de una guerra por la minería, en medio de la lucha de mucha gente contra un estado profundamente oligárquico, etcétera, etcétera, de un reacomodo de las grandes fuerzas económicas de ese país, de presencia del capital transnacional. Pero ahí había y hay todavía una guerra. ¿Qué guerra tenemos nosotros acá que justifique ir construyendo un entramado jurídico en esta ley, en otras leyes, en otras que se van a reformar, ¿no es cierto?, que permitan tener la disponibilidad del poder de entrar como a un supermercado y pararse frente a una percha y decir ahora estos cereales Kellogg's de tal ley me sirven, o estos otros, o estos otros, o estos otros. Preocupa, ¿no? Preocupa porque el Ecuador no vive un estado de confrontación social, vivimos un boom petrolero, el más grande de nuestra historia, un modelo de consumo, estamos felices con las carreteras, con los capitales de la República Popular China, ¿no? Como que hace ruido, ¿no? ¿Por qué tanta legislación de este tipo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego realmente? Es que es el miedo lo que debe ser entendido como una categoría de análisis, ¿no? Los que estudiamos un poco la historia somos muy aficionados a esta categoría del miedo, ¿no? Porque el miedo explica en algunos periodos históricos muchas cosas. Aquí estamos enfrentándonos al miedo, a la ceguera, a la paranoia. Esto necesita el Ecuador que las penas se acumulen, necesita la sociedad ecuatoriana para enfrentar sus grandes problemas de violencia social, que la gente se vaya a las cárceles a pasarse la vida entera. Necesitamos aquello. ¿Qué necesitamos? Entonces, estamos enfrentándonos a situaciones como esta, que a mí realmente me parecen, otra vez vuelvo a decir, más cercanas que al análisis político, estructural, un poco al análisis de otro tipo. Porque yo llamaría un poco a las personas que hacen este tipo de análisis a que se preocupen y hagan una lectura lacaniana de las leyes. Creo que Lacan sería muy útil para leer todas las leyes que han salido en el Ecuador, comenzando desde la Constitución del 2008, ¿no? Que a mí por lo menos me provocó muchas noches de insomnio para decidir cómo la votaba, ¿no? ¿Sí? Claro. Es que además no es disparatado lo que hablamos, porque si no estoy mal, en el Ecuador se han dado como 300 decretos de estado de excepción durante el gobierno del presidente Correa. De hecho, acaba de terminar un estado de excepción que regía pues solamente para la Asamblea Nacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos tenido una gran cantidad de estos estados de excepción, y podría ser que en esas circunstancias se imponga, por ejemplo, la censura previa en una zona minera, por ejemplo, ¿no es cierto?, para evitar que la comunidad se pronuncie. Tú Vero, ibas a introducir el tema del linchamiento mediático. Sí, justamente unos artículos del 26 que habla del linchamiento mediático. César, yo quería preguntarle en qué medida afectaría a los ciudadanos, por ejemplo, este artículo. Quizás los medios se abstendrían de investigar para evitar que sea sancionado. Yo no soy comunicador, no soy la periodista, lamentablemente aquí en la mesa hay varios periodistas. Pero yo entiendo que la información, que la comunicación en gran medida se mueve por la vía del contagio. ¿Sí? Es decir, una noticia que aparece, que es importante, interesante, en muchos casos comienza a ser reseñada, difundida por otros medios y se contagia. Es decir, creo que eso es algo que es consustancial a la forma como funciona además la comunicación humana. Este artículo prohíbe a los medios de comunicación hacerse eco, es decir, el que puedan recoger, profundizar y desarrollar una noticia que pudiera ser interpretada como lesiva
pero no solamente a las personas, sino también a las instituciones. Aquí hay algo que es un poco extraño. Bueno, se ha hablado de linchamiento incluso a la ley, ¿no? La misma ley. Linchamiento mediático a la ley de comunicación. Creo que, entonces, pero lo que nos interesa aquí, sobre todo, es que evidentemente es un artículo que impone censura. Es decir, les está diciendo a los medios, cuidado, si mañana aparece una denuncia que involucra a un alto funcionario del gobierno, y eso aparece en un medio de comunicación, cuidado, ustedes van a hacerse eco de aquello y se convierte aquí en una espiral de comunicación, y por lo tanto se convierte en un tema dominante en la opinión pública, en el trabajo y en la información de los medios. Yo creo que va por ahí. Creo que además este artículo es parte de yo diría, un eje transversal en la ley, que es el de anteponer el derecho a la honra, al buen nombre, a la reputación, sobre todo los funcionarios públicos, por sobre el derecho que tienen o tenemos los ciudadanos de conocer temas de interés público. A lo largo de la ley pareciera que esa es una obsesión, la obsesión de cuidar la reputación de los gobernantes, hacer que los gobernantes sean personas intocables, que sean personas sobre las cuales no se puede comentar, no se puede hablar, no se puede informar. A eso se suma el haber puesto el tema del derecho a la respuesta y a la réplica dentro del ámbito administrativo y no en el judicial. Es decir, hay un conjunto de normas que fundamentalmente me parecen a mí son parte de un eje transversal en la ley, es decir, anteponer el derecho al buen nombre y reputación de los funcionarios públicos por sobre el derecho de toda la sociedad a tener información que puede ser importante y que puede de alguna manera afectar, entre comillas, su buen nombre o reputación. Por ejemplo, en el caso de las cadenas, no sé si es que eso puede llamarse linchamiento mediático a personas que constantemente lo están sacando en cadenas y están de alguna manera mermando su credibilidad. Yo justamente iba a referirme a eso. Es que esta ley tiene que ser pensada en el contexto, en el régimen político, en relación con el régimen político que estamos viviendo. Yo tengo una extraña adicción a las cadenas. No sé por qué me miran como animal raro, porque les hago seguimiento a las cadenas, incluso leo resúmenes de las cadenas, ¿no? Y lo que yo veo allí es el artículo 26 a menudo. Y solamente quiero poner un caso, el caso de la hermana Elsie Monge, ¿no? ¿Sí? La hermana Elsie Monge, cuando hizo la denuncia sobre la existencia en el Ecuador de desplazados, ¿no? Claro, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través de los recursos que la hermana Elsie Monge, que ha dedicado toda su vida a luchar por los derechos humanos y que tuvo un papel destacadísimo en temas terriblemente graves, como por ejemplo la desaparición de los hermanos Restrepo, por poner uno solo de los temas a los que ella ha dedicado su tiempo. La hermana difundió este tema de los desplazados con los medios que tenía. Ella no es dueña de un canal de televisión, ni puede ordenar una cadena nacional. Y claro, fue emplazada a demostrar si existían desplazados. Y quedó aparentemente digo, ante la paz, ante la audiencia mayoritaria de este país, de nuestro país, quedó muy mal. Porque ¿cómo pudo ella responder? A través de un video que hizo nuestro querido amigo Pocho Álvarez y que se pasa por YouTube. Y en ese video, que yo les invito a verlo, claro, se demuestra que el modelo que se está imponiendo en el Ecuador, el modelo de acumulación de capital, produce desplazados, pues. Estos modelos producen ese tipo de efectos sociales. Pero ella al final pudo responder reuniendo unos dineros o qué sé yo, y buscando la manera de poner una producción de Pocho en YouTube. Pero ella no ha tenido acceso, que yo sepa, a la gran posibilidad de una cadena nacional o local. Y ahí quedó. Entonces, esa monja, ese ser humano, esa mujer dulce, luchadora, ha quedado como alguien, para mucha gente es posible que haya quedado como alguien que realmente no dijo la verdad, que tuvo ligereza, que se refirió a cosas que no eran tan ciertas o que ella no habría podido probar, ¿no? Entonces, ese es un caso concreto, y obviamente de este caso concreto habrá muchos más, ¿no? De otro lado, el tema de la publicidad, es decir, yo cada vez que veo publicidad oficial, ¿no? Es decir, me toca verla porque suelo ver fútbol y me toca verla.
No, yo digo es que cómo es que las personas no se dan cuenta que en la mayoría de casos, o en muchos casos, esos personajes que aparecen en esa publicidad son actores. ¿Hasta dónde están repitiendo un libreto o realmente son testimonios de credibilidad? Es que ¿dónde queda la frontera entre lo que esas personas, cualquier persona que podemos entrevistar, los periodistas lo hacen todo el tiempo, sienta como la verdad, y lo que otra persona, y habrá muchas, que son contratadas para filmar un spot o qué sé yo, o de alguna manera llegan a filmar ese spot o a producirlo, dicen como verdad. Entonces, ¿cómo que nos encontramos en una situación tan extraña? Y yo no esperé vivir los años que he vivido para encontrarme estas cosas. Es decir, ni en nuestras peores visiones nosotros pudimos imaginar lo que significaba vivir una situación en la cual no sabemos dónde están a veces las fronteras entre lo que es cierto y lo que no es cierto, entre lo que es la información y lo que es la propaganda. Y con una ley, nosotros tenemos un espectáculo, que se monta un espectáculo en las sabatinas, es decir, el presidente habla y da su informe, y eso lo dice la Constitución, y dice, estoy cumpliendo con mi obligación constitucional. Pero en ese informe, en medio de ese informe, que podemos asumir que es un informe verídico, honesto, etcétera, etcétera, sin embargo, asoman actores a hacer su sketch y a ridiculizar a una persona o a otra. ¿Dónde está el informe del presidente? ¿Y dónde están personas que están cumpliendo otra función? Yo creo que hay que hacerse este tipo de preguntas. Y cuando la gente se haga esas preguntas, realmente aquello que es tan relativo, pero que existe, la verdad es relativa, pero también existe, ¿no? Puede comenzar un poco a salir a la luz, ¿no? Y podemos nosotros quizá entender, podríamos más colectivamente, ¿no? Más colectivamente, qué tipo de realidad realmente estamos atravesando y estamos viviendo. Algo sobre el tema del linchamiento mediático, algo adicional. En realidad este artículo únicamente habla de que los medios de comunicación tienen que abstenerse de actuar concertadamente para difundir una noticia que pudiera afectar a una persona o una institución. De ninguna manera en este artículo podría entenderse que el linchamiento que se da o habitualmente se suele dar los días sábados o en boca de las grandes autoridades, las autoridades más importantes del Estado, hacia ciudadanos podría ser considerado como linchamiento mediático. Es decir, aquí únicamente estamos hablando de una forma para obstaculizar, restringir la circulación de información hacia los ciudadanos. Ese es el tema. Lo segundo, me parece muy importante el ejemplo que dio Fernando, porque me parece a mí que el tema de los hermanos Restrepo ha sido un caso emblemático en la historia del Ecuador en los últimos 30 años. Y es un caso que se ha ido, bueno, hasta ahora no se conoce toda la verdad, pero se ha ido desarrollando y ha ido de alguna manera progresando gracias a un trabajo, diría, muy importante, concertado incluso, en el buen sentido de la palabra, porque la palabra concertación tiene un buen sentido, entre la búsqueda de una familia, de un padre, de una madre por conocer lo que sucedió, y los medios de comunicación. Y eso ha ejercido y ejerció una enorme presión sobre instituciones cerradas como la Policía Nacional. Es decir, el caso de Restrepo ha sido quizá el ejemplo más claro de cómo los medios de comunicación pueden ser en su trabajo tremendamente importantes en desentrañar situaciones muy claras y terribles de violación de los derechos humanos. Imagínense si escritos hubieran tenido, los medios de comunicación tenido que esperar que exista una sentencia ejecutoriada. No se podría hablar del caso del Restrepo hasta ahora. Exactamente. ¿Qué hubiera ocurrido si es que los medios de comunicación a través de sus noticias no ejercían presión? Porque la opinión pública tiene una función democrática que es presionar al Estado, y ahí no hay nada de malo. Los gobernantes tienen que entender que la presión de la opinión pública es parte del juego democrático, del convivir democrático. Entonces, pareciera que con ese artículo que el Estado, lo que los gobernantes buscan es desembarazarse de la presión de la opinión pública y decir, dejemos a la justicia.
La justicia la controlamos de otra manera. Pero cuidado, una noticia nos va a generar un poco de olas acá y nos va a obligar a presentar información, nos va a obligar a que una persona, un personaje público, una autoridad responda. Yo creo que el Ecuador, donde la comunicación ha tenido muchísimos problemas, ha sido una comunicación limitada, los medios de comunicación han cometido gravísimos errores, pero también han abierto algunos espacios. Yo creo que hay que mirar los dos lados, y me parece que en el caso de los hermanos Restrepo y otros casos emblemáticos, creo que ahí ha funcionado precisamente el que la presión desde la opinión pública puede ser muy importante, y el trabajo de los medios jueces puede ser muy importante en descubrir la verdad, en el derecho que tienen las víctimas que han sufrido violaciones de derechos humanos a conocer la verdad. Bien, hay muchas votaciones en el Twitter, estaba revisando nuestros amigos, por ejemplo, Cristian Castillo, Cristian Salazar, Martín Soto, Belfort Serna, Diego Cruz Santos están activamente votando en este momento. Para cerrar el programa, ¿cuál sería la conclusión, Fernando, de este cuerpo legal? ¿Impone la censura previa? ¿No impone? ¿O es de esa esquizofrenia de la que tú hablabas, en la cual impone y no impone? O sea, prohíbe pero impone censura previa. ¿Es por ahí la conclusión? A ver, yo digo, este cuerpo legal es parte de todo un entramado donde se ha reconstituido el Estado. El gran tema de los cientistas sociales, politólogos, etcétera, en los últimos años ha sido ese tema del regreso del Estado. Y el Estado ha regresado. ¿Pero ha regresado a qué? El Estado ha regresado a garantizar los negocios de todos los grupos de poder y punto. Nada más. Y a garantizar, por lo tanto, un esquema de acumulación de capital en el cual los recursos naturales, el engarce geoestratégico con otros poderes internacionales es el tema de fondo. Eso es realmente lo que está ocurriendo. A veces se les ocurre, como es el caso, a veces como cuando uno abre el ropero tan surtido que no tiene y se pone la chompa del buen vivir. Ahora, claro, el buen vivir está reducido al desarrollo, no se habla del buen vivir como otra cosa. A veces cuando es necesario ponerse una chompa más atractiva, una que diga socialismo del siglo XXI, se ponen esa chompa, ¿no es cierto? Pero en el fondo, lo que nosotros estamos viendo en el Ecuador, como lo estamos viendo en Argentina, o en Uruguay, o en el Brasil, o en Bolivia incluso, o en Venezuela también, o en Nicaragua, es el regreso del Estado para beneficiar a los grandes intereses económicos que han gobernado más o menos siempre en nuestros países. Entonces, eso es algo que hay que entender como fundamental para explicarnos por qué este entramado jurídico, por qué este entramado institucional. Yo me asusto, camino por las calles como peatón que soy y alzo mirar y me encuentro con una dependencia secretaría de no sé qué diablos, de no sé qué cosa. Es decir, es una presencia impresionante, un despliegue del Estado, un Estado con el cual yo no me reconozco como persona, no me reconozco como ciudadano, porque miro el otro lado y miro el entramado de leyes y recuerdo diciembre del 2007 y digo, pero si esto realmente comenzó a verse muy claramente en Dayuma, o es que ya no tenemos memoria, o pienso en abril del 2007 y me acuerdo de Molleturo. A muchas personas esta palabra no les dirá nada, pero allí hubo una confrontación entre quienes decían queremos otro tipo de Estado, queremos otra forma de vivir, y los que gobiernan y siguen gobernando, que ahora dicen que se van a reelegir en el 17 y algunos hablan de que se reelegirían un periodo después, más adelante, que tienen una visión distinta. Esto es lo que realmente hay que entender. Entonces, vuelvo a la esquizofrenia. Este país, este gobierno, nuestros gobiernos hacen declaraciones que habría que pararse con el puño en alto y cantar o la Internacional o hasta Siempre Comandante, pero si es que uno no se pone a pensar un ratito, porque son son declaraciones. Miremos los hechos. Este es un gobierno realmente de izquierda, pero si es de izquierda, yo me declararé otra cosa, pues, ¿no? Tenemos que mirar realmente lo que está ocurriendo. Esta ley, miren, una ley que sea capaz de poner artículo 26, linchamiento mediático, me duelen los ojos.
Y me duelen los ojos porque yo sé quién fue el señor John Lynch, pues, de dónde viene la palabra linchamiento, ¿no? Y ese era un señor que se tomaba la justicia por su propia mano y que nosotros luego lo vimos en las películas del oeste norteamericano cuando algún pobre tipo era envuelto en brea y luego le emplumaban para que se muera, ¿no? Embreado y emplumado. A eso se refiere el linchamiento. Yo pienso en el Ku Klux Klan. Pero resulta que han sido los medios los que hacen el linchamiento, los medios privados. Y yo digo, no estamos viendo ejemplos de lo contrario también. No estamos viendo otro tipo de ejemplos. Yo solamente quiero concluir con una cosa que me parece terrible a propósito de esto de la censura. Y yo he trabajado la mayor parte de mi vida con jóvenes que quieren ser periodistas, ¿no? Me parece una grosería, desde hace años lo vengo diciendo, creer que porque alguien necesita ir a trabajar en cualquier medio, ese momento perdió su dignidad personal y solamente se transformará en un instrumento de lo que alguien que está encima le diga. Esa es una grosería. Hay personas así en todas partes, por supuesto, pues, no solo en el periodismo, pero de lo que yo conozco, gran parte de esas personas que hacen periodismo son personas dignas, son personas distintas y se han jugado el pellejo y se juega su integridad personal y su tranquilidad por defender causas que ellos creen importantes, de un signo, de otro signo ideológico. Esta ley es una ley que está, yo siento en el fondo, que está contra ellos, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista de figuras del periodismo radial y les sentí contenidos. Y al final, ¿qué ocurrió? Que el entrevistado se lució y dijo lo que quería y ellos estaban contenidos. A lo mejor tenían el artículo 26 o alguno de los otros ante sus ojos. Eso no nos ayuda. César. Solamente algo. Yo creo que una idea que se ha mencionado, que ha salido en esta conversación, es aquella que habla de cómo los medios de comunicación se van a acomodar a la ley. Y eso es natural, eso es explicable. Porque los medios de comunicación, según esta ley, están concebidos como prestadores de un servicio público. Y el Estado les ha puesto ciertas reglas para prestar ese servicio público. Por lo tanto, no es de extrañarse que en realidad los medios de comunicación tengan que acomodarse y asumir su función y su identidad como prestadores de un servicio público. El problema ahí es quiénes son, como Fernando decía hace un momento, los grandes perdedores, o quiénes somos los grandes perdedores. Esta transformación que van a tener los medios de comunicación va a incidir directamente en el derecho de las personas, en el derecho de los ciudadanos a expresar, a pensar, a manifestarse libremente, a acceder libremente a información, a estar enterado de temas de interés público, de interés para la colectividad. Es decir, creo que ahí está la perversidad. La perversidad de esta ley está en haber transformado un derecho en un servicio público. Un derecho tan importante, un derecho tan fundamental para la democracia, para la propia vida de las personas, como la libertad de expresión, a ser administrado por prestadores de servicios. Por eso es que esta ley no es tanto una ley de comunicación, es una ley de medios. Y en ese sentido viola lo que dice el mandato primero de las disposiciones transitorias de la Constitución, que ordenaba a la Asamblea Nacional a expedir una ley de comunicación, que regule toda la comunicación, que promueva los derechos de la comunicación, que garantice la libertad de expresión. No una ley que vaya y se concentre en transformar a los medios de comunicación en prestadores de servicios. Bueno, muchas gracias César, Fernando, por haber venido a debatir con nosotros en Rayuela Radio. Sobre el tema del linchamiento mediático, apareció un artículo muy interesante en el diario Hoy, que es el pronunciamiento de la Real Academia de la Lengua, el capítulo Ecuador, sobre el término linchamiento. Ya lo decía Fernando hace un momento, el término proviene justamente del nombre de un juez que tomaba la justicia, en realidad en vez de ser juez, sometía a castigos sumarios a los delincuentes. Pero si nos puedes leer este artículo sería muy interesante conocerlo. Aquí se titula Linchamiento mediático, la Academia responde. El sentido del linchamiento en español. Linchar, verbo que en inglés está en uso desde 1811, se registró como de uso en español por primera vez en el Diccionario de Autoridades, así llamado en sus primeras ediciones del Diccionario de la Real Academia Española. En 1899, es decir, en la edición número 13 de la DRAE. El significado era el siguiente: ejecutar a un criminal sin formación de proceso o tumultuariamente, como se practica con frecuencia en los Estados Unidos de América.
Linchamiento como acción de linchar se registra más tarde en 1923, en la última edición de la DRA, la edición número 22. En 2001, significa linchar, ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. ¿Esto en realidad hacen los medios? Es interesante porque además la academia, los académicos siguen, digamos, con muchos más argumentos. El diccionario del uso del español nos dice, de María Moliner, fue más conciso en la definición a la vez que se extendió en su origen. Linchar, según María Moliner, significa matar las turbas a una persona. La palabra nació en los Estados Unidos en referencia a ese acto realizado contra los negros y toma su nombre de un magistrado, Lynch, de Carolina del Sur, siglo XVII, que estableció un procedimiento sumarísimo por el cual la multitud podía apoderarse de un criminal, juzgarle, condenarle y ejecutarle en el acto. Contrastando estas definiciones de linchar y otras, hallamos semas o unidades de sentido que están en todas, pues pertenecen a la naturaleza de ese acto y lo caracterizan adecuadamente. ¿Cuáles son esos semas, Vero? Como tenemos, linchar es matar, tumultuariamente mucha gente y en tumulto no orden, de manera ordenada, sin proceso, que ese tumulto no da tiempo ni holgura ni voluntad para establecer un proceso. Y en diferentes definiciones se hallan variantes como estas, que el linchamiento tiene que ser a un sospechoso, a un reo, básicamente. El linchamiento en la ley de comunicación. En el linchamiento mediático, el artículo 26, como lo dice, queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. El análisis, finalmente, de los académicos es cómo la acción periodística a que se refiere la ley no produce una muerte real y no es tampoco tumultuaria. Está claro que el uso del linchamiento en este artículo de ley no es propio, sino metafórico. Una metáfora de esa naturaleza se usa en el lenguaje literario, poético, oratorio, con alguna de estas finalidades o con ambas. Intensificar el discurso, crear ambigüedad o polisemia poética. Ambos usos son ajenos a las formulaciones de las leyes, en las cuales el sentido debe ser directo y unívoco, sin dar lugar a interpretaciones diversas ni cargar de emotividad las tipificaciones legales. Por esto resulta inadecuado calificar un ejercicio periodístico, por intenso y sostenido que sea, y aunque pueda causar algún daño a la persona cuyas acciones u omisiones del periodista sigue insistiendo en su trabajo, como un término que, aunque metafóricamente, implica matar y matar tumultuariamente. La teoría de la norma jurídica, continúan los académicos, acápite de la ciencia del derecho que se ocupa de la formación de las leyes y de la aplicación del idioma a su estructura, indica que ni en la parte hipotética ni en la dispositiva de la norma pueden emplearse figuras literarias ni conceptos equívocos. Tanto la enunciación de la norma como su estructura deben responder al rigor de la lógica jurídica y sus palabras han de ajustarse a ella. Sin duda, este es un artículo muy interesante producido por la Real Academia de la Lengua, capítulo Ecuador. En esta comisión que se reunió, la comisión de lexiografía, están el doctor Rodrigo Borja, el doctor Fabián Corral, el doctor Simón Espinosa y el doctor Hernán Rodríguez Castelo. Y es básicamente lo que decía Fernando López hace un momento, es decir, quizás en este término, en el término linchamiento mediático, es donde más se manifiesta esa esquizofrenia de la ley. Esa esquizofrenia que los académicos lo acaban de definir tan bien como una metáfora, un lenguaje poético, dicen los académicos, metido en medio de una ley. Eso quizás nos da un signo muy importante de lo que, de la forma como ha sido construido este cuerpo legal. Bueno, no sé si quería comentar algo más. Una conclusión, hablando sobre esta esquizofrenia, también yo encuentro paradójico que en la ley, por un lado, se penalice lo que es la censura previa y por otro se la consagre en otros artículos. Fernando, para cerrar este programa, ¿qué lectura tienen los estudiantes de comunicación de esta ley? ¿Hay preocupación? ¿No hay preocupación? ¿Cuál es la lectura? Tú que trabajas con jóvenes todo el tiempo. Hay preocupación, hay confusión. Yo creo que lamentablemente
en este tema y en otros temas de la vida social, de la historia, digo lamentablemente, solo se aprende por experiencia. Solo se aprende por experiencia. Nos queda a nosotros, quizá desde la reflexión, desde la política, desde la historia, anticipar la posibilidad, dar los instrumentos para que esa experiencia sea lo menos dolorosa posible, ¿no? Y lo que pasa es que cuando yo digo, aquí está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es que la ley tiene cosas muy interesantes, reconoce derechos, pero a montones. Realmente es una avalancha de derechos, ¿sí? Pero del otro lado, nosotros encontramos una serie de prohibiciones y hasta de amenazas, ¿no? Está un colega profesor de la universidad que es abogado, que ha trabajado derechos humanos, está escribiendo un pequeño ensayo porque él se ha preocupado de identificar de todo el articulado de la ley cuántos artículos significan amenazas, cuántos artículos significan prohibiciones, cuántos artículos realmente reconocen derechos. Y vamos a encontrarnos que el panorama es un panorama que preocupa. Hay una serie de espadas blandidas en el aire. ¿Y por dónde se va a romper la cuerda? ¿La cuerda realmente se va a romper por los grandes poderes? No. Yo insisto, los grandes poderes se acomodarán entre ellos, y esa ha sido la orgía perpetua del poder. Esta cuerda se está rompiendo por el lado de Marcelino Chumpi, se está rompiendo por el lado de José Acacho, se está rompiendo por el lado de la gente que realmente necesitaría una democratización de la comunicación. Y yo lamento mucho cuando se me preguntan qué piensan los estudiantes, digo que también hay confusión. Hay estudiantes que dicen, pero si se está reconociendo el 33%. Les digo, pero lean la letra fina, la letra chiquita, como en los contratos de seguros, en las pólizas. ¿A quién se le ocurre? Si se trataba de ser creativo, pues lo lograron eso de medios públicos oficiales. Nosotros en comunicación nos mirábamos en el espejo un poco de la BBC porque no había otros, ¿no? Y nos parecía interesante. La BBC poniéndole a veces las barbas en remojo al gobierno de la señora Thatcher o de los laboristas o de lo que sea, con cierta autonomía, con un margen de autonomía. Pero esos son medios públicos, 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 públicos. Y aquí aparece como que habría otro tipo de medios públicos, los medios públicos oficiales. Yo pregunto siempre, ¿eso es democratizar realmente la comunicación? ¿Lograr que el prefecto de turno o el alcalde de no sé qué pueda tener para su uso, en nombre mío, en nombre de todas las personas, un medio, ¿sí? Y, qué sé yo, trabajar en función de, a lo mejor, su reelección indefinida, ¿no? Con ese recurso que nos debería pertenecer a todos. Entonces, creo que hay que discutir mucho, mucho esto, sí, pero me preocupa también que tendrán que pasar los años, tendremos que vivir un proceso real para que otra vez el panorama sea distinto y tengamos nosotros los elementos para la gente común y corriente, para que esa gente pueda realmente determinar lo que está ocurriendo. Correcto. Gracias, Fernando. Agradecemos también a César Montúfar que nos dejó hace un momento. Gracias, Vero, por esta primer programa. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, muy bien y encantada con los oyentes que están interactuando en las redes sociales. De paso les invito a seguir siguiéndonos, a debatir a través de nuestro Facebook en Rayuela Radio y en Twitter @Rayuela Radio S. Así es, el día miércoles nos volveremos a encontrar, seguiremos debatiendo acerca de la ley de comunicación. Sin embargo, ustedes pueden estar debatiendo todo el tiempo en redes sociales. Un fuerte abrazo, nos encontramos el miércoles. Hasta la próxima. Hay que aprender a jugar boli. ¿Cómo? Hay que aprender a jugar boli. Boli. Sí, eso se juega en los cuarteles y en las casas. Es cierto. Sí.